Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué se dice de los dos testigos? Y la respuesta está en los versículos 5 y 6. Apocalipsis 11, versículos 5 y 6, que dicen así. Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que profeticen. Y tienen el poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Muy bien. Dice aquí, ¿qué se dice de los dos testigos? Repasando el versículo antes de contestar la pregunta. Dice, si alguien trata de dañar a los dos testigos, ¿qué va a pasar? Fuego sale de la boca de los dos testigos y devora a los enemigos. Y de esa manera morirá todo aquel que dañe a los dos testigos. Los dos testigos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva durante los días de esa profecía. Y los dos testigos tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. ¿Qué se dice de los dos testigos? Letra A. Si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. La palabra devora es la palabra que llena el blanco. Letra B. Los dos testigos tienen poder de cerrar el cielo, esa es la palabra que llena el blanco, cielo, para que no llueva en los días en que profeticen. Letra C. Los dos testigos tienen poder de convertir el agua en sangre y de herir la tierra con toda plaga. Así que las palabras que llenan los blancos son sangre y plaga. Los dos testigos tienen mucho poder. Ahora, ¿cómo se cumple esto? ¿O cómo se cumplió esto? Ejemplo histórico número 1. Ocosías era rey de Israel. Él se cayó por una ventana y quedó maltrecho. Envió mensajeros a consultar al dios de Ecrón, interesado en saber si iba a sanar de su condición. El profeta Elías interceptó a los mensajeros que iban a Ecrón a consultar al dios de Ecrón y les hizo regresar a Ocosías con una fuerte reprensión para él. El rey escuchó la reprensión de Elías, se enojó y envió un pelotón de 50 soldados dirigidos por un capitán para que tomaran preso a Elías. El capitán llegó donde estaba Elías y trató de tomarlo preso por engaño. Elías le respondió, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate como tus 50. ¿Y qué pasó? Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Entonces, uno de los profetas del Antiguo Testamento vivió una experiencia que de su boca salió la palabra que hizo que el fuego descendiera y consumiera, devorara a sus opositores. Vamos a ver un segundo ejemplo. Acab era rey de Israel. Ese también fue el padre de Ocosías. Un día, por instrucción de Dios, Elías le dijo a Acab, vive el Eterno, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le dijo Elías, el profeta, a Acab? No habrá lluvia en estos años hasta que yo lo mande. ¿Y qué pasó? Así ocurrió. Hubo sequía en Israel por 3 años y medio. En estos días, vamos a decir, en estas últimas semanas, yo vivo en Ponce y Ponce es bastante seco, pero en estas últimas semanas ha habido lluvia. Yo diría que en los últimos 2 meses hemos tenido bastante lluvia. Yo no he tenido que regar con el agua de acueductos. Yo cojo el agua de lluvia, la pongo en envase y con eso estoy regando.
y ya llevo como 2 meses que lo que estoy usando es agua de lluvia que he guardado. Durante estos días noté que las plantas se me están poniendo un poco mustias, porque aunque uno le eche agua, no es igual que cuando llueve. Sin embargo, hoy, después que regué a media mañana o a mediodía, cayó un aguacerito. Y yo me sentí feliz, porque mañana mis plantas se van a sentir mejor. En el tiempo de Elías dijo a Acab: no va a llover sino por mi palabra. Y eso así ocurrió. Por 3 años y medio no llovió, hasta que Elías se presentó y entonces vino la lluvia. Aquí tenemos un profeta que puede declarar sequía cuando él quiera. Un profeta del Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo histórico también del Antiguo Testamento. El faraón de Egipto se negó a dejar en libertad a los esclavos israelitas. Los profetas Moisés y Aarón le advirtieron que si él se negaba a dejar en libertad a los esclavos israelitas, el agua del río Nilo se convertiría en sangre. Y así ocurrió. Dice Éxodo 7:20, Aarón levantó la vara e hirió el agua del Nilo en presencia de Faraón y de sus siervos, y todo el agua del Nilo se convirtió en sangre. Por lo tanto, los 2 testigos sí tienen poder, el poder que se menciona ahí. Vamos ahora, habiendo demostrado claramente que los 2 testigos representan al Antiguo y el Nuevo Testamento, yo espero que no quede duda en la mente de ninguno de los presentes con relación a ese hecho. Los 2 testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar de la muerte de los 2 testigos. Y vamos a contestar la pregunta número 5 con Apocalipsis 11:7, que dice de la siguiente manera. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Bien, el versículo dice que cuando hayan acabado su testimonio, cuando los 2 testigos hayan acabado su testimonio vestidos de saco, profetizando vestidos de saco, dice, la bestia que sube del abismo les va a combatir, los va a vencer y los va a matar. La pregunta 5 dice, ¿quién combatirá, vencerá y matará a los 2 testigos? Y la respuesta es la bestia que sube del abismo, la bestia que sube del abismo. La bestia que sube del abismo va a combatir, va a vencer y va a matar a los 2 testigos. La bestia que sube del abismo va a combatir, va a vencer y va a matar a la Biblia, al Antiguo y el Nuevo Testamento. ¡Qué profecía tan rara! Pero sepan que esa profecía se cumplió. Y ustedes van a ver ahora los detalles. Durante 1260 años, durante el tiempo del dominio temporal del Papa, 538 a 1798, Satanás, a través del papado, mantuvo los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ocultos en idiomas que el pueblo no entendía. La Biblia se mantuvo en hebreo, arameo, griego y latín, y el Papa no permitía que se tradujera a los idiomas del pueblo. Durante ese tiempo, el Papa mantuvo confinada la Biblia, los 2 testigos, Antiguo y Nuevo Testamento, en monasterios a donde la gente común no tenía acceso. Al fin de ese periodo, al fin de ese tiempo, cuando la Biblia fue mantenida en los idiomas no del pueblo y confinada a los monasterios, al fin de ese periodo, Satanás, utilizando esta vez la Revolución Francesa
atentó contra la existencia de la Biblia. Y yo sé que muchos de ustedes no han leído mucho acerca de la Revolución Francesa. Eso es una historia riquísima, interesantísima, y yo le voy a resumir los puntos más importantes de la Revolución Francesa y de la era del terror. Vamos a la pregunta número 6. ¿Dónde quedarían los cadáveres expuestos, los cadáveres de los dos testigos, los cadáveres del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Dónde quedarían expuestos y por cuánto tiempo? Y la respuesta está en Apocalipsis 11, versículos 8 y 9, que dicen así. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio, la gente de los pueblos y tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Muy bien, voy para atrás y voy a analizar ese versículo antes de contestar la pregunta. Los dos testigos fueron combatidos, fueron vencidos y fueron muertos. Estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sus cadáveres quedaron en la plaza de la gran ciudad. Esa gran ciudad simbólicamente se llama Sodoma y Egipto. Y dice que en esa ciudad el Señor fue crucificado. Durante 3 días y medio la gente de todas partes del mundo verán los cadáveres del Antiguo y del Nuevo Testamento en la plaza de la gran ciudad y no permitirán que esos cadáveres sean sepultados. ¿Dónde quedarían sus cadáveres expuestos? Quedarían en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. ¿Por cuánto tiempo quedarían los cadáveres del Antiguo y del Nuevo Testamento en la plaza de esa gran ciudad? Allí serían velados durante 3 días y medio. La palabra que llena el blanco es 3. Serían durante 3 días y medio. Ahora vamos a tratar de entender esto. No es difícil de entender. Esta parte no es difícil de entender. De las naciones que se mencionan en la Biblia, la nación que más osadamente negó la existencia de Dios fue Egipto. Ningún monarca en la historia de este planeta resistió con tanto descaro la autoridad de Dios como Egipto. Por otro lado, la corrupción de Sodoma, cuando quebrantaba la ley de Dios, se manifestó especialmente en una vida disoluta. En Sodoma no se respetaba la ley de Dios y se practicaba el homosexualismo en una forma burda y pública. Una vida disoluta. Estos pecados, negar la existencia de Dios, resistir la autoridad divina, vivir en forma disoluta, iban a ser rasgos característicos de la nación que cumpliría esta profecía de que mataría la Biblia. La nación que va a matar la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, reuniría esas características: negar la existencia de Dios, resistir la autoridad divina y vivir en forma disoluta. ¿Saben qué nación fue esa? Esa nación fue Francia. Esa nación fue Francia. Y si a usted le interesa este tema, pues yo le sugiero que lea acerca de la Revolución Francesa, especialmente cómo se atacó la religión cristiana y la Biblia durante los días de la Revolución Francesa. Yo solamente le voy a dar algunos detalles. Durante la Revolución Francesa, el mundo oyó por primera vez a una asamblea levantar su voz para negar la verdad de la Biblia, para renunciar a la fe y para renunciar a la adoración a Dios. ¿Cuándo se produjo eso? En el año 1793. El Congreso, ahora nosotros le llamaríamos el Congreso o la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa de Francia negó la verdad de la Biblia, renunció a la fe y renunció a la adoración a Dios. Eso fue en el año
1793. Francia ha sido la única nación que se ha erguido en rebelión contra el Dios creador y por decreto legislativo declaró que Dios no existe, que no hay Dios. Francia, por decreto legislativo, declaró que no hay Dios. Yo pienso que la Asamblea Legislativa en Puerto Rico no se atreverá a negar la existencia de Dios ni a declararse en contra de la Biblia, pero Francia lo hizo, la única nación que lo ha hecho. Francia llegó a una condición moral tan corrompida, tan degradada, como lo que experimentó Sodoma. En Francia se degradó el matrimonio a un convenio civil de carácter transitorio que dos personas podían hacer o deshacer a su antojo. Y sepan que desde el 26 de junio del año 2015, los Estados Unidos degradó el matrimonio y ya el matrimonio en los Estados Unidos y en Puerto Rico no es lo que la Biblia ordena. Una relación de por vida entre un hombre y una mujer. A partir del 2015, eso está defendido por las leyes de los Estados Unidos, de Puerto Rico y de muchos países de la tierra. El matrimonio puede ser entre cualquiera dos personas independientemente de su sexo. Y no hay compromiso de que sea de por vida. Así que en cierto sentido, las naciones de hoy están acercándose a la degradación a la que llegó Francia en el 1793. Francia desarrolló un fuerte espíritu de enemistad contra Cristo. Se opuso a la verdad con crueldad. En la persecución con que afligió a los creyentes, crucificó nuevamente a Cristo. En los días de la Revolución, los creyentes que quedaban en Francia fueron perseguidos y martirizados, y muchos de ellos tuvieron que salir huyendo de Francia. Francia declaró impostor a Jesús y dijo, ordenó, aplastad al infame. ¿Ustedes sabían que eso había pasado en Francia? Francia le hizo la guerra a la Biblia. El poder ateo que gobernó a Francia durante la Revolución y el Reino del Terror hizo una guerra sin precedentes a la Biblia y a Dios. La Asamblea Nacional abolió el culto a Dios. Las Biblias eran recogidas, eran quemadas en las calles y en las plazas, burlándose de ellas. Eso ocurrió durante la Revolución Francesa y el reinado del terror. Una guerra contra los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasamos a la pregunta 7. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de la tierra ante la muerte de los dos testigos y por qué? Apocalipsis 11:10 dice de la siguiente manera. Los habitantes de la tierra se regocijaban y se alegraban por causa de ellos, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Muy bien, antes de contestar la pregunta, déjenme mirar este versículo otra vez. Dice que los habitantes de la tierra, no solamente la gente en Francia, dice que los habitantes de la tierra, los que hicieron causa común con la Revolución Francesa, dice, se regocijarán, se alegrarán por causa de ellos, se enviarán regalos unos a otros, porque estos profetas les habían atormentado. ¿En qué sentido la Biblia atormenta a la gente? Eso es fácil de entender. Usted le dice a una persona, la Biblia dice que usted no debe comer carne de cerdo, y esa persona va a decir, ¿tú estás loco? Eso es lo más sabroso que hay. Eso es saludable. Y si usted insiste, se van a molestar con usted.
El mensaje de la palabra de Dios atormenta a aquellos que no respetan a Dios. Y aquellos que rechazaban la palabra de Dios hicieron causa común con los revolucionarios de Francia. Y la primera parte de la pregunta 7, ¿cómo reaccionaron los habitantes de la tierra ante la muerte de los dos testigos? La respuesta sería: se regocijarán y se alegrarán por causa de ellos y se enviarán regalos unos a otros. ¿Por qué reaccionan de esa manera? Porque estos dos profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. ¿Estamos? Las palabras que llenan estos blancos son alegrarán y tierra. Las amonestaciones enviadas por parte de Dios fueron descaradamente rechazadas. Hoy, dedíquese usted a enseñar lo que la Biblia dice y usted verá cuántos opositores se va a ganar. Escriban en los periódicos que la Biblia dice que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Y usted verá el montón de gente que le va a caer encima y le va a llamar fanático. Y van a caer en desgracia y los van a perseguir. ¿Y qué usted está haciendo? Diciendo lo que dice la Biblia, diciendo lo que es correcto. Pero los impíos rechazan la amonestación de Dios. Llegamos a la última parte de la lección. Resurrección y ascensión de los dos testigos. Pregunta 8. ¿Qué ocurrió con los dos testigos? Apocalipsis 11:11. Dice así. Pero después de los 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre quienes los veían. ¿Y en qué ocurrió con los dos testigos? Después de 3 días y medio, entró en ellos un espíritu de vida enviado ¿por quién? Por Dios. En otras palabras, después de que la Biblia fue declarada abolida, después que se recogían y se quemaban en las plazas y en las calles, dice que Dios le dio nueva vida a la Biblia, le dio nueva vida a los dos testigos. Lo segundo que ocurrió dice, se levantaron sobre sus pies y cayó un temor sobre quienes los veían. Se levantaron. La Revolución Francesa trató de eliminar a la Biblia, pero ¿qué pasó? Porque Dios intervino. La Asamblea Francesa promulgó los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia en el 1793. 3 años y medio después, la misma Asamblea anuló esos decretos y concedió tolerancia a la Biblia. Milagro, milagro. ¿Y por qué se produjo ese milagro? Porque Dios obró. ¿Qué pasó durante esos 3 años y medio? Francia entró en un caos. Murieron miles de franceses y de personas que vivían allí. Fue un caos, incluyendo los nobles. Perdían sus títulos y sus vidas. Francia entró en lo que se conoce en la historia como el reino del terror. Cuando Francia se dio cuenta que su actitud en contra de la Biblia le trajo esta situación, entonces la nueva asamblea reconoció, anuló los decretos, concedió tolerancia a la Biblia y el mundo vio el resultado del desprecio a la Biblia y reconoció que la fe en Dios y en la Biblia es la base de la virtud y de la moral. No me canso de decir que la Biblia es la voz de Dios. Y la base de la moral y de la virtud es conocer y practicar la Biblia. Vamos a la pregunta 9. ¿Qué hicieron los dos testigos que recibieron vida y se levantaron? Vamos a leer en Apocalipsis 11:12. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les dijo, subid acá. Y subieron al cielo en una nube
a la vista de sus enemigos. Muy bien, ¿qué hicieron los dos testigos? Subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Subieron al cielo, ¿qué significa eso? El Antiguo y Nuevo Testamento fueron muertos por 3 años y medio, sus cadáveres quedaron en las calles, en las plazas, quemadas las Biblias. Después de eso reciben vida de parte de Dios, se levantan y suben al cielo. ¿Qué significa que subieron al cielo? Desde que Francia le declaró la guerra a la Biblia, los dos testigos, la Biblia ha recibido más honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Poco después se levantaron otras sociedades bíblicas en Europa y en el 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. ¿Con qué propósitos? Traducir la Biblia a los idiomas del pueblo y circularla. Cuando Francia atacó la Biblia se había traducido a 50 idiomas. Hoy la Biblia se ha traducido a cientos de idiomas y dialectos. Gracias al descubrimiento de la imprenta, que fue para ese tiempo, fue posible reproducir la Biblia más rápido, en más abundancia y distribuirla por todas partes. Después de la Revolución Francesa, la Biblia se levantó y se tradujo y se circuló a todas partes del mundo. Qué lástima que en casi todos los hogares de este país hay Biblia y casi nadie la estudia. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! El libro de Dios está al alcance de la mano y la gente no tiene tiempo para él. ¡Qué lástima! La religión de muchos es una religión de tradiciones humanas, no una religión genuina, no es un cristianismo genuino. Vamos a la pregunta 10. ¿Qué cosas ocurrieron a continuación? Apocalipsis 11:13 dice así. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Murieron por el terremoto 7,000 hombres y los demás se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. Muy bien, ¿qué cosas ocurrieron a continuación? Dice, hubo un gran terremoto. ¿Y qué pasó con la ciudad? La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La letra B dice, murieron 7,000 hombres y los demás se espantaron y glorificaron a Dios. ¿Cómo se cumplió esta parte de la profecía? Francia, dice el conflicto de los siglos, Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, la sociedad, el orden, la familia, el Estado, la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. Bien dijo el sabio, por su misma maldad caerá el hombre malo. Las palabras que acabamos de leer en Apocalipsis 11:13 ilustran lo que cosechó Francia en su revuelta contra la Biblia. Fue un desastre nacional en términos de edificios, de viviendas, de casas y también en términos de pérdidas de vidas. La nación quedó parcialmente derrumbada, miles murieron, así se completó el segundo ay, y como dice Apocalipsis 11:14, el segundo ay ya pasó, el tercer ay vendrá pronto. Cuando vayamos al tercer ay, vamos a resumir los 3 ay para que tengamos el panorama completo. Ya concluyendo, la profecía de Apocalipsis 11, versículos 1 al 14, es una profecía que está totalmente cumplida. Y alguien diría, Juan sabía lo que iba a pasar durante los 1260 años del dominio temporal del Papa. Juan
escribió lo que Dios le reveló. Eso él no se lo inventó. Y probablemente Juan no entendió nada. Él no lo entendió. Pero nosotros que estamos estudiando esta profecía de Apocalipsis 11, ahora sí entendemos que en el año 95 Dios dijo lo que iba a pasar entre el año 538 y el año 1798. Y dio detalles increíblemente impresionantes cuando vemos cómo se cumplieron. Eso nos lleva a asombrarnos por la omnisciencia de Dios. Esto ocurrió no porque Dios lo determinó, sino que Dios lo adelantó porque Dios sabe el fin desde el principio. Esto nos confirma la confianza que podemos tener en Dios y en su palabra. Debe despertar nuestro apetito espiritual por conocer más. ¿Vale la pena estudiar la Biblia? ¿Vale la pena investigar estos capítulos? ¿Estamos aprendiendo? Yo no digo que lo sé todo, pero yo he aprendido muchas cosas. Y a medida que siga estudiando voy a aprender más. Y ustedes no lo saben todo, pero a medida que sigamos estudiando, seguiremos aprendiendo más. Si al conocimiento que adquirimos añadimos confianza en Dios y entregamos nuestras vidas, seremos afortunados. Tendremos bendiciones para el presente y para la eternidad. Este tema debe concluir con una reacción, y aquí está la reacción que yo sugiero. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Entrego mi vida al Dios que conoce el fin desde el principio, para vivir a la luz de su revelación, al amparo de su gracia, cobijado por su justicia y anclado en la esperanza de los que creen en Él. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues entonces van a hacer lo que yo voy a hacer ahora. Vamos a firmar ahí. ¿Está bien? Vamos a firmar nuestro compromiso de entrega de nuestras vidas al que conoce el fin desde el principio, para vivir a la luz de su revelación, al amparo de su gracia, cobijado por su justicia y anclado en su esperanza, la esperanza de los que creen en Él. Así nos ayude Dios.